Continuando con este tema, Forjadores del Cristianismo en su segunda edición. Otro filósofo sacerdote pagano gentil, que se convierte al cristianismo, y agrega nuevas fórmulas doctrinales. Parte 20. Montano y su doctrina. La otra figura que surge en este tiempo es Montano, de donde viene el movimiento llamado montanismo. Montano fue un sacerdote pagano que se convirtió al cristianismo entre los años 155 al 175 después de Cristo. Cuando nos referimos a sacerdotes paganos, estamos hablando de especialistas con conocimientos profundos de las religiones de misterios, y Montano es uno de ellos. Nacido probablemente en Ardávao, Villa Frigia en el territorio de la actual Turquía en la primera mitad del siglo II, Montano era, antes de convertirse al cristianismo, era un sacerdote de la diosa Cibeles, cuyo culto implicaba crueles ceremonias como la autocastración de sus sacerdotes. Luego que se convierte al cristianismo, él afirma haber tenido una experiencia única y especial con el Espíritu Santo, y según Montano, fue poseído por el Espíritu y comenzó a hablar en otras lenguas. ¿Está usted viendo cómo entró la deformación del don de lenguas en el cristianismo? Junto a Montano surgieron dos profetisas que se llamaron Priscila y Maximila, y ellas también confirman haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo y haber hablado en lenguas. La popularidad de Priscila y Maximila llegó a superar a la del propio Montano. Montano afirmó que con este derramamiento del Espíritu Santo, que él y estas dos profetisas habían recibido, comenzó una nueva dispensación o etapa para la humanidad llamada la dispensación del Espíritu. Montano y sus profetisas anunciaban el final inminente del mundo, ordenando a sus fieles que se reunieran en un lugar determinado para esperar allí el descenso de la Jerusalén celestial. Decían tener revelaciones directas del Espíritu Santo. Hablaban durante estado de éxtasis. Enseñaban una ascética intensa, ayuno, pureza personal y deseo ardiente de sufrir el martirio. Tal estilo de vida era esencial en vista al inminente regreso de Cristo. Parece increíble que estas enseñanzas de la mitad del siglo II se mantengan intactas, aún en nuestros días en algunas iglesias cristianas. El vociferar lenguas supuestamente angelicales, que nadie entiende ni aún ellos mismos, el movimiento descontrolado o contorsiones del cuerpo de algunos miembros, sea el distintivo de que son realmente espirituales, y apartados de Dios. Y que todo aquel que no padezca de esos síntomas extraños debe hacerse una revisión espiritual, pues tiene un pecado oculto. Así como también, la aparición de profetas espontáneos, que según afirman, Dios me habló, o Dios me dijo, tal cosa, o se acerca una catástrofe, hay que vender todo pues debemos escapar. Esto es el producto de una fe ciega y sin sentido, y esta ingenuidad es aprovechada por sus líderes, en hacer lo que mejor le parezca. Despierte. Investigue. E infórmese. No sea ingenuo voluntario. ¿Hasta cuándo va usted a ser presa fácil de estos charlatanes, imitadores de Montano, Priscila y Maximila? Solo usted puede poner fecha y hora en eso. Saque usted su propia conclusión. Dicho esto, seguimos. ¿Cuál era la característica más distintiva de la enseñanza de Montano? Que por el derramamiento del Espíritu y el don de profecía que ellos habían recibido, les había sido dado las herramientas para entender las profecías bíblicas, especialmente la literatura apocalíptica. En su comunidad, Montano comienza un proceso de exigencias y requisitos para los candidatos al bautismo para estar seguro que han experimentado el don del Espíritu Santo, y si no tenían el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, no se aceptaban en su iglesia. ¿Le suena conocido esto en algunas iglesias cristianas? El momento crítico del movimiento montanista ocurre cuando Montano supuestamente recibe una profecía en la cual en cierta fecha va a ocurrir la destrucción del mundo, y el regreso inmediato de Jesús. Dijo que en cierta hora y en cierto lugar, específicamente en Frigia, la nueva Jerusalén iba a descender del cielo, el mundo se iba a acabar y todos nos íbamos a juntar con Jesús para siempre. ¿No les parece esto conocido en aquellos grupos cristianos que, a través de la historia le han puesto fecha a la segunda llegada del nuestro Masías, y siempre tristemente han salido con las tablas en la cabeza? Por supuesto esto nunca ocurrió, y esto trajo un gran descrédito al movimiento carismático que él creó. Esto mismo ha sucedido con imitadores modernos de Montano, Priscila y Maximila. Tales como Charles Taze, Russell,
que anunció que, en el año 1914, se produce el fin de los tiempos de los gentiles, con lo que comienza el reinado milenario de Cristo en paz y felicidad. Ni una cosa, ni la otra sucedieron. Tal hecho trajo descrédito a su movimiento, en añadidura de acusaciones de una vida inmoral. De este grupo derivan los actuales testigos de Jehová. Otro caso parecido lo tenemos con Hiram Edson, Jace Springer, UI, y su esposa, Ellen G. UI, Joseph Ace, y John N. Andrews, fundadores del movimiento adventista del séptimo día. Donde luego Ellen UI, 1827-1915, nunca tuvo un cargo oficial, pero fue un personaje dominante. Afirmó haber recibido visiones después de no cumplirse el segundo regreso de Jesús, fijado para el 22 de octubre de 1844, señalado por William Miller, de quien ella era seguidora. Sus visiones dieron base para que el movimiento adventista considerara que en ella se manifestó el don de profecía, lo cual dotó a sus escritos de gran importancia para los creyentes de esta denominación. Por tanto, amigo lector, puede ver que es bastante lucrativo ser imitador de Montano, Priscila y Maximila, para engañar a aquellos que desean buscar milagros, o profecías de forma ingenua e imprudente. ¿Qué más enseñaba Montano? Montano enseñaba que Cristo y el Espíritu Santo eran dos personas diferentes, que no era suficiente estar unido a Cristo, sino que se necesitaba independientemente de Cristo, una experiencia con el Espíritu Santo. Esto dio inicio a este movimiento carismático que se caracterizaba por una adoración y oración directa al Espíritu Santo. ¿Se le parece esto de la oración al Espíritu Santo a algo que ha escuchado hoy en día? Además de Montano, las diferentes enseñanzas cristianas dieron origen a otro movimiento que se conoce en la historia del cristianismo como monarquismo. El monarquismo trató de reconciliar la relación entre el Padre y el Hijo, y la experiencia con el Espíritu que estaban evidenciando los montanistas. Según los monarquistas, el Evangelio de Juan no fue escrito por el apóstol, sino por un tal Cerinto que se hizo pasar por el apóstol Juan. Cerinto era un filósofo platónico gnóstico, y los datos que tenemos de él, es que fue contemporáneo con Clemente de Roma entre el año 96 al 102 después de Cristo. Según Cerinto, hay que hacer una distinción entre Jesús y Cristo. Jesús es un hombre natural nacido como nacen todos los hombres. Cristo fue un ser divino, una persona divina que encarnó en el Jesús humano, es decir, Jesús fue poseído. Es por eso que algunos historiadores relacionan el monarquismo como adopcionismo. ¿Por qué adopcionismo? En el sentido de que Jesús fue adoptado para ser el cuerpo del Mesías, la persona celestial del Mesías. Y según el monarquismo o adopcionismo, cuando ocurre el evento del Gólgota, el Mesías no está presente, solamente Jesús está presente, y por lo tanto solo Jesús sufre físicamente la agonía de su ejecución. ¿Quién es este Mesías celestial según este movimiento? Es el mismo Dios, solamente que en algún momento se revela como Padre, en otro momento como Hijo, y en otro momento como el Espíritu Santo. ¿No les suena familiar esta expresión que se repite una y otra vez hasta el cansancio, y nunca es analizada ni profundizada apropiadamente? Y cuando usted afirma algo semejante a esto, vulnerando la humanidad de Yeshua, usted es seguidor del monarquismo o adopcionismo, por ende seguidor de Montano. Y aunque la misma Iglesia cristiana lo calificó de hereje, aún sigue usando sus enseñanzas como interpretación bíblica válida. Por eso es que el monarquismo, conocido también como adopcionismo, se conoce además como modalismo, es decir, modos de la revelación de un mismo Dios. A veces Dios se revela como Padre, el mismo Dios se revela como Hijo, el mismo Dios se revela como Espíritu Santo, es decir, asume diferentes modos, de ahí el término modalismo. En el monarquismo o adopcionismo o modalismo, nos encontramos con una característica en el cual este movimiento rechaza el libro de Apocalipsis y el libro de Juan, porque considera que no fue escrito por Juan sino por Cerinto, es decir, que fue una falsificación de Cerinto que se hizo pasar por Juan. ¿Por qué se llama originalmente este movimiento monarquismo? Porque trató por todos los medios de defender que hay un solo Dios, que es Rey, que es monarca. Y que ese monarca, Dios, nunca cambia sino que solamente se disfraza, en ocasiones se disfraza de Padre, en otras se disfraza de Hijo, en otras se disfraza del Espíritu Santo,
pero que es el mismo Rey único y soberano. Sin embargo, aún no estamos hablando de Trinidad, ya que según Jerónimo y otros padres, los montanistas creían que la Trinidad es una sola persona. Por tanto, para existir Trinidad debe haber tres, no solo uno. De esto podemos entender que, aún en Montano no existió tal concepto trinitario, a pesar de todo el sincretismo esotérico y filosófico que acompañaban su doctrina. Ahora bien, además de todos estos movimientos, aparece un cristiano de ímpetu de predicación muy fuerte llamado Teodoto. Teodoto abraza el monarquismo, con la única diferencia que dice: Cristo no es un ser celestial sino que es una energía, una unción que se le da a una persona. De ahí que este movimiento iniciado por Teodoto dentro del monarquismo se conoce como monarquismo dinámico. Amigos, ven lo importante de analizar los dogmas cristianos, ven toda esta maraña de definiciones filosóficas, que no nacen con Yeshua y ninguno de sus apóstoles. Y ven cómo hoy la gente solo las repite como loros, y jamás profundizan en buscar el motivo, o qué hay detrás de esta interpretación. Quizás sea, por comodidad en muchos casos, de no querer indagar y buscar sus fuentes. La decisión es suya, nadie la va a tomar por usted. Recuérdelo. En el próximo episodio, si el Eterno así lo permite, veremos, parte 21. Ireneo de León. Otro gentil cristiano. Saludos a todos. Salom. Elisa ben Merahim.